En 2025 se eligió otro restaurante peruano como el mejor del mundo, superando a más de 50 en la lista. Además, todos los años ganamos como el mejor destino culinario de Latinoamérica y del mundo. O sea, está clarísimo, Perú es clave cuando hablamos de buena comida. Pero me queda una pregunta, ¿en qué parte del país se come mejor? Sacaré a Lima de la ecuación ya que aquí encuentras de todos lados. Así que nos vamos a la que para mí es la ciudad con mejor gastronomía del Perú. Chiclayo. Y no lo digo solo yo, también lo piensa el nuevo Papa, que vivió muchos años aquí. Estuve 48 horas en esta ciudad y me fui a varios tipos de restaurantes para mostrarte por qué Chiclayo es el mejor sitio para comer en este país. Acabamos de llegar a Chiclayo y es aquí, desde la misma plaza, donde te mostraré de por qué tienes que venir sí o sí aquí a Chiclayo. Vine con la misión clara de mostrarte 5 lugares para que veas por qué Chiclayo es diferente. Primero, un restaurante de mercado, porque esos ya son un clásico. Un restaurante promedio que cualquiera pueda visitar. Uno más lejano para que veas que en cualquier sitio se come bien. Uno más caro por si quieres darte un gusto algo diferente. Y por último, una razón para que conozcas Chiclayo más allá de la comida. El viaje arranca en el centro, a solo unas cuadras de la plaza. Aquí está el mercado central de Chiclayo, que a simple vista es como cualquier otro, pero sí tiene un par de joyitas dentro. Y es así como estamos en medio del mercado. Vamos a probar los platos más populares. Acompáñame a probarlos. El lugar no es muy llamativo, pero te prometo que en estos dos sitios valen la pena sí o sí. El primero se llama Snack Carino y créeme que aquí puedes comer un desayuno único en el Perú. Como ves, no me pude aguantar y es que hemos pedido 3 platos. Primero, una huancaína clásica, un ceviche y después una tortita de choclo con una crema un poco más ligera de la huancaína. Primero vamos a probar el plato fuerte. Cevichita con huancaína. Con aquí una papita sin crema, la torta. Está buenazo. Pero esto es lo que me ha llamado más la atención, que es esta tortita. Mucha cebolla hecha. Sí, con esta salsita. Una rellena la señorita con fají. Esto es como si fuera mayonesa. Está buenazo. Vamos a meterlo con la huancaína normal. ¿Echaste aquí? Bien rico. Hola. Para cerrar nada más, una chichita clásica. Desayuno de campeones, ¿no? Y lo mejor es que todo eso está barato. Todo eso me valdrá 15 soles, más o menos 15, 20 soles. Pero hemos pedido 3 platos y está muy buena la sazón. Tienes que venir sí o sí al mercado de Chiclayo. Y para beber algo, debes conocer este otro punto obligatorio. Don Morales solo vende una cosa, agua de cebada. Y es tan popular que tuve que hacer cola hasta 10 minutos. Acabamos de pedir una cebada aquí en Morales. Vamos a darle una vueltita. Está como que dulce, tiene bastantes sabores. No es tan amargo como la cebada normal, es como más suavecita. Está buenazo. Está muy rico. Ahora viene algo especial, ya que te conté que el Papa vivió aquí por mucho tiempo. Él tiene varios platos preferidos de aquí. Por eso vine a Balta 512, que es ultra conocido aquí y que me encanta por su creatividad en el nombre, ya que está justo en la avenida Balta 512. Arranqué con el cabrito a la norteña, que es como un seco de cabrito con frijoles, No, lo mío me acuerdo. Está espectacular. pero donde sientes que la carne se derrite sola. Espectacular. Otro plato del que no me podía olvidar es el arroz con pato, que estaba muy suave y delicioso. Y ahora nos acaban de traer un arroz con pato. Mira, se deshace solo. Vamos a coger un poquito, vamos a probar. No, está suavecísimo. Suavecísimo. Está bien rico. Y eso que esta comida no se parece en nada a lo que comemos al final. Pero debes saber que Chiclayo no es solo comida, también es muy conocido por estar lleno de cultura e historia. Y es que en Chiclayo también es muy conocido por ser un sitio bastante rico con arqueologías. Hay como 6 museos aquí. Estamos en este museo del Señor de Sicán, en Ferreñafe, más o menos a unos 15-20 minutos de Chiclayo. La verdad queda bien cerca. Nosotros nos hemos venido en un taxi que nos valió 20 soles. Tranquilamente puedes pasarte un buen día aprendiendo un poco de historia, aprendiendo varias cositas de arqueología. Y la verdad, si te gusta la historia, este es un muy buen sitio para ti. Además, aquí en Ferreñafe, que está como a unos 30 minutos a las afueras de Chiclayo, tuve la excusa perfecta para comerme otro ceviche con tortita, porque nunca es suficiente, pero también para probar una bebida que nunca antes había visto, la chicha de maní, que en cuanto a sabor es muy parecida a la chicha de jora, pero blanca.
Sabe a maní. Sí. Ah, pues está bien rico, ¿no? Está buenazo. También bien refrescante. La bebida es perfecta para aguantar el fuerte calor de Chiclayo. Y hablando de calor, menos mal aquí encontrarás una de las mejores playas del Perú en Pimentel. Aproveché un rato para darme una vuelta por su muelle y también para meterme un poco al mar, que tiene una de las aguas más calmadas que vi. Y si tienes tiempo, puedes conocer los caballitos de Totora, que se usan desde hace más de 3000 años para pescar. Obviamente no estos, pero me entiendes la idea. Y estos de aquí atrás son los caballitos de Totora, que son de hecho embarcaciones como para meterte dentro del agua y pescar. Como un material palma, parece. Y están por todos lados de la playa. Lo mejor es que está a solo 20 minutos de la plaza y me encantó tanto que vine 2 veces en 48 horas. Y si te interesa venir, puedes tomar los combis o incluso también puedes tomar algunos taxis. El precio debería rondarte de los taxis entre 15 a 20 soles. Si te piden más, ya te están viendo un poco la cara. La verdad, venir a Pimentel cuando estás en Chiclayo es uno de los puntos que tienes que considerar sí o sí. Créeme que la segunda vez que vine solo a relajarme y a ver el atardecer fue una de las mejores vistas que tuve en mi vida. Una de las cosas que no te puede faltar si vienes a Pimentel es quedarte a ver sí o sí el atardecer con el muelle de fondo. Créeme que no te vas a arrepentir. Pero mi recorrido todavía no terminaba, ya que aún me faltaba conseguir un restaurante con cosas que sean complicadas de conseguir hasta en Lima. Pero no tan complicada como mi meta de igualar a mi bebida favorita, Inca Kola, en seguidores. Aún estamos bien lejos, pero con tu follow nos acercaremos más. Ya había comido mi tercer ceviche en 2 días, así que empezamos a buscar algo que tenga un toque distinto. Me fui a uno que me recomendaron que se llamaba Ose. El menú era sencillo pero diferente. Empecé con un zombie, un cóctel que tiene hasta 5 tipos de ron diferentes. Estaba rico, pero era traicionera como ellas. Después continué con unas conchitas a la parmesana que estaban muy buenas y sentías bastante queso. Para calentar un poco comimos picaña sellada en brandy, que tenía un sabor espectacular. Pero ahora tocaba lo que había venido a ver, langosta. Para contexto, he buscado este plato en Lima, pero nunca lo he visto. Y el sabor, quizá tenía algunas expectativas muy altas, pero en general estaba bueno. Era como comer un langostino gigante con un toque especial que era la salsa Menier. Al final probé todo en Chiclayo. Para mí tiene la mejor comida del Perú, además de tener una de las mejores playas del norte. Te recomiendo bastante que vengas a visitarlo. Pero me da curiosidad, ¿hay otra ciudad con mejor gastronomía en el Perú? Déjame en los comentarios qué opinas. La verdad es que Chiclayo me sorprendió muchísimo más, ya que hace 10 años había venido y la verdad es que cambió bastante a como está ahora. Hoy está una ciudad súper avanzada, la verdad me encantó muchísimo. Y si te gustó Chiclayo, debes conocer otras partes del Perú, como la vez que me fui a los carnavales de Cajamarca y viví una de las fiestas más locas de mi vida. Te dejo los enlaces aquí para que vayas a visitarlo. Gracias y au revoir.